Un canto en el espíritu, en adoración, que llegue hasta ti, sacrificio vivo, en olor fragante. Con gozo en mi corazón, por tu amor sin fin, al pagar por mí toda remisión, con tu preciosa sangre. Bueno, pues ya formalmente les doy la más cordial bienvenida a todos los que han venido a este culto. Les doy la más cordial bienvenida a todos los que nos están viendo por el internet. Le doy gracias a Dios porque cada semana que vamos subiendo las prédicas a la red, pues cada día hay más personas que están viendo las prédicas. Cada uno de los que nos están viendo ahorita, les quiero dar las gracias porque veo que ya hay un grupo de personas muy fieles a que cada 8 días que estamos subiendo las prédicas, pues están al pendiente para nutrirse de este ministerio, nutrirse de la palabra que el Señor nos trae cada semana a esta iglesia. Pues vamos a empezar con el tema del día de hoy. El tema del día de hoy, como siempre, es un tema muy hermoso. Es un tema que va a nutrirnos, yo sé de antemano porque el Señor por algo me lo dio. Y el tema se llama el corazón de Jesús. El corazón de Jesús, ¿por qué el Señor trae este tema el día de hoy para su iglesia? Como ahorita lo estamos viendo, no solamente para la iglesia local, sino para toda la iglesia que por medio de la internet nos está viendo. El corazón humano muchas veces a lo mejor ha sido malinterpretado cuando alguien dice, cuando habla del corazón, porque del corazón puedes hablar de muchas maneras. Naturalmente, bueno, pues cuando tú dices algo del corazón, pues sabes que es un órgano que tenemos dentro de nuestro cuerpo que bombea la sangre para todo el cuerpo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando hablamos del corazón, si lo hablamos en lo natural, bueno, pues sabemos que es un órgano. Pero cuando se habla de una manera espiritual, cuando se habla de una manera en la cual tú quieres decir que esta persona te ama hasta lo más profundo de su corazón, cuando dices estas cosas que estoy haciendo las hago de corazón, cuando la Biblia habla de que Dios quiere que nosotros lo amemos de corazón, pues se refiere al alma. Como en varias ocasiones hemos platicado, nosotros somos un espíritu que tiene un alma y vivimos en un cuerpo. El alma se conforma de los sentimientos, o sea, el corazón, o sea, lo sentimental, se conforma de la mente, de todo lo que aprendemos, de todo el intelecto de nosotros y de nuestra voluntad. O sea, de eso es de lo que se conforma el alma. Entonces, cuando en la Biblia oímos que Dios nos habla de que va a transformar nuestro corazón de piedra en un corazón de carne, cuando habla de que hay que amarlo con todo nuestro corazón, o sea, habla precisamente de esa área de nuestras vidas, que es el alma. Él se refiere a algo en lo cual nosotros por naturaleza tenemos un sentimiento. Pero precisamente lo que el día de hoy vamos a ver es cuál es el corazón de Jesús. O sea, cuál es el corazón que Dios quiere que nosotros tengamos en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque es muy fácil decir, sí, es que el corazón de Jesús ya vino a mi vida. Pero realmente el corazón de Jesús está latiendo dentro de mí. Realmente es el corazón de Jesús el que ahora guía mi sentir, mis sentimientos, mis acciones, todo mi intelecto, toda mi integridad. O sea, eso es lo que precisamente vamos a escudriñar el día de hoy. Y para ello, pues vamos a la Biblia. Vamos a Mateo 22:1, si me hacen el favor.
Esta porción de la palabra es una parábola en la cual nuestro Señor, como ya lo hemos dicho, muchas veces Él hablaba en parábolas. El Evangelio de Mateo, más que nada, se escribió para los judíos. Los judíos, habían muchas cosas que se les tenía que explicar con manzanitas, porque si no, los judíos simplemente no querían abrir su corazón para entender lo que venía de parte de nuestro Señor Jesucristo. Porque los judíos, traían ya mucha información en su cabecita, de tal manera que ya no querían recibir absolutamente nada. Ellos creían que ya sus prácticas, hasta la fecha, la mayoría de ellos creen que sus prácticas religiosas de la ley, esas prácticas son las que los van a llevar al cielo, y que de esa manera ellos están agradándole a Dios. Pero cuando llega nuestro Señor Jesucristo, precisamente como lo llegamos a ver en alguna ocasión, y pues es muy trillada esa cita de la Biblia, en donde dice: a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, y a todos aquellos que recibieron nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí nuestro Señor Jesús está hablando con esta parábola para que entiendan esa situación que ha sucedido. Nuestro Señor Jesús, Él cuando viene y nos da la redención por medio de ese sacrificio en la cruz, Él en ese momento, esa redención, ese sacrificio, lo hizo para toda la humanidad. Este es un tema muy especial, porque hay doctrinas en la cual ahorita se ha estado oyendo mucho la doctrina de la predestinación, en donde efectivamente la palabra de Dios dice que somos predestinados desde antes de la fundación del mundo. Si nos vamos a, que es en Efesios 1:3 en adelante, vemos que habla de la predestinación, de una predestinación que Dios hizo para sus escogidos. ¿Y qué sucede? Que muchos cuando escuchan eso dicen: es que entonces Él ya a unos cuantos simplemente escogió, y ya esos cuantos, ya esos son los que se van a salvar. Pase lo que pase en el mundo, se predique lo que se predique, trates como trates a las personas, ya nada más esos cuantos son los que ya desde antes de la fundación del mundo ya están predestinados, y solamente ellos van a ser salvos. Pero cuando no encontramos la profundidad de lo que nuestro Señor Jesús nos habla, vamos a quedarnos con esas ideas, vamos a limitar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. La misericordia de nuestro Señor Jesucristo no fue para unos cuantos, fue absolutamente para toda la humanidad. Aquí estamos viendo un ejemplo. Como les digo, nuestro Señor Jesús explicaba con manzanitas por medio de parábolas para que la gente comprendiera esto. Yo en alguna ocasión con algún hermano que me estaba preguntando sobre esto de la predestinación, de hecho este hermano incluso es pastor, me estaba preguntando, yo le di una explicación a lo actual, pero precisamente con este mismo contenido de la parábola que acabamos ahorita de leer. Yo le comentaba que precisamente cuando tú haces una fiesta, vas a hacer una boda, unos 15 años, alguna fiesta en algún salón, tú a lo mejor contratas ese banquete para, supongamos, 500 personas. Pero de antemano todas las personas que conocen de ese rubro de los banquetes, de las fiestas, te van a decir: ¿sabes qué? Que de esas 500 personas que tú invites a ese banquete, a esa fiesta, a esa reunión, no van a ir todos. O sea, jamás van a asistir las 500 personas a las que tú estás invitando. Es por naturaleza muy común que muchos van a faltar, ya sea por una o por otra cosa. Aquí estamos viendo cómo nuestro Señor Jesús está Él hablando de que se invitó a toda la gente, no hubo acepción de personas, porque nuestro Dios no hace acepción de personas. Él tiene esa invitación para que vengamos a caminar bajo su gracia de nuestro Señor Jesús para toda la humanidad. Pero ¿qué sucede? Aquí estamos viendo cómo hubo personas que simplemente rechazaron la invitación y ni siquiera quisieron ir a la boda. Hubo algunos que sí dijeron: vamos. Pero ¿qué sucede? No tomaron en serio la situación a la que iban. Iban a una boda. Y sin embargo, aquí al final se está viendo cómo ve a uno que está todo zarapastroso, está todo mal vestido. O sea, no está vestido de tal manera para que pueda asistir a una boda.
Entonces muchas veces eso es lo que sucede en la vida de los cristianos. No es que nuestro Señor haga acepción de personas. La Biblia habla claramente de que Él es el que nos acepta a nosotros. Pero ¿qué sucede? Nosotros tenemos que poner nuestro granito de arena. ¿Cuál es ese granito de arena? El que nosotros recibamos esa invitación y que la tomemos en serio la invitación. Y que nosotros digamos, verdaderamente mi Dios me está invitando a formar parte, no simplemente de la boda, de ser el invitado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ya somos hijos de Dios, nosotros somos la novia, así lo dice la palabra de Dios. Nosotros somos la iglesia, nosotros somos la novia de Cristo Jesús. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nosotros verdaderamente tomamos ese llamado a ir a las bodas, la tomamos como lo que es, cuando tenemos esa identidad de que decimos, yo cómo voy a asistir a una boda, que incluso va a ser la mía, va a ser una boda en la cual yo me voy a casar con el Cordero inmolado, porque toda la iglesia somos eso, somos la novia, vamos a ser la esposa del Cordero inmolado. Entonces imagínense, si en lo natural tú agarras y te invitan a una boda, a alguna reunión, pues por lo menos vas, buscas en el closet y buscas la mejor ropita que te puedas poner. ¿Por qué? Porque esa es una manera de tú demostrar que tú tienes seriedad. De esa manera tú vas a demostrar de que para ti es muy importante el asistir a un lugar y llegar bien presentado. Entonces eso es lo mismo que sucede aquí. Aquí nuestro Señor Jesús les está dando ese ejemplo. Les está diciendo, todos fueron invitados, incluso muchos rechazaron. Algunos otros vinieron. Aquí se refiere, los primeros que rechazaron se refiere precisamente a los judíos, que los judíos rechazaron eso. Entonces después dice, ahora vayan y con todos los gentiles, con todos los que no eran judíos, con todos los que no eran el pueblo escogido. ¿Qué sucedió? Que en ese momento ve y tráelos a todos ellos. Entonces, ¿qué pasa? Llegan todos ellos, pero muchos de ellos tampoco tomaron en serio esa invitación. No le dieron relevancia a esa invitación tan importante. Entonces, eso es precisamente lo que a muchos cristianos también les llega a pasar. La predestinación de la salvación es para toda la humanidad. Todos estamos predestinados antes de la fundación del mundo, ya estamos predestinados, ya estamos invitados a ese sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo. Ese sacrificio en la cruz fue para toda la humanidad. Pero ¿qué sucede? Que van a haber muchas personas que no van a tomar en serio, no va a ser relevante para ellos esa salvación que el Señor nos está regalando. Entonces hay algo muy tremendo. Aquí lo dice de esta manera: les habló a sus siervos para que fueran, tomaran a este hombre y lo echaran a las tinieblas. Dice en el penúltimo, en el 13, dice, entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle a las tinieblas de fuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿De quién está hablando? Pues del infierno. El infierno no fue creado para sus hijos, no fue creado para los seres humanos. El infierno fue creado para el diablo y para todos sus ángeles caídos, para los demonios. Pero ¿qué sucede? En realidad, cuando pasan estas cosas, pues simplemente no hay otro lugar en donde pueda echarse esas personas que ahí mismo en donde esas personas están sirviendo. Si están sirviendo para el diablo, bueno, pues el crujir de dientes es ahí, en ese lugar en donde van a sufrir eternamente. Entonces, para ello vamos a seguir en la Biblia. Vamos a Primera de Samuel 13:13, por favor. Primera de Samuel 13:13. Entonces, aquí estamos viendo que definitivamente todas estas personas les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, todas esas personas que quedaron fuera de las bodas, todas esas personas se refiere a los que de antemano rechazaron el evangelio de nuestro Señor Jesús. Pero todos aquellos que nosotros sí aceptamos que nuestro Señor Jesús es nuestro Salvador, cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, pero no tomamos realmente en serio el hecho de que Él ya es nuestro Rey, Él es nuestro Señor, pues lógicamente que van a haber situaciones en las cuales Dios va a decir, bueno, Él realmente dijo, según que sí me amaba, hizo a lo mejor hasta una oración en la cual hablaba de que me quería a mí como su Dios, que esto, pero realmente sus actitudes
sus actitudes son otras. Aquí está hablando que este hombre sí asistió a las bodas, pero asistió como todo cochino, todo sucio, ni siquiera fue para arreglarse, para poder llegar y ser digno del lugar a donde lo habían invitado. Entonces eso es lo que muchas veces nos llega a pasar. Y todo eso es ¿por qué? Porque nuestro Padre Celestial nunca va a guiarse por nuestras acciones. Él nunca va a ver que si tengo buenas obras, que si hago esto, que si hago lo otro. No, porque a final de cuentas, todo lo que Él nos da es por gracia. O sea, Él no va a pagar favores que nosotros le podamos hacer a Él, porque nosotros no tenemos la capacidad de hacerle ningún favor a Dios. Entonces, ¿qué sucede? Es como con nuestros hijos. Nuestros hijos hagan cosas buenas para nosotros o no hagan cosas buenas para nosotros, nosotros vamos a bendecir a nuestros hijos con darles de comer diariamente. Entonces, ¿qué pasa? Nuestro Dios, Él no está esperando que hagamos cosas buenas para quererle agradar. Simplemente Él lo que está esperando de nosotros es permitir que Él fluya a través de nuestras vidas. Que su vida fluya a través de nuestras vidas. O sea, que su corazón de Él esté en nuestro corazón. Por eso la palabra en repetidas ocasiones habla de que Él no se guía nada más por lo que ve. Él se guía por lo que hay en nuestro corazón. Lo que hay hasta lo profundo de nuestro corazón. Como ya en otras ocasiones habíamos platicado, el corazón del que se refiere la Biblia es el alma. El alma es la que dice lo que voy a hacer y lo que no voy a hacer. El alma es la que permite que Jesucristo sea el que domine mi vida, o que sea mi carne, o que sean las cosas de este mundo, que sean las cosas del diablo. Entonces, ¿qué sucede? Que ahí eso es lo que nuestro Dios quiere ver. Realmente, ¿qué es lo que está ahí en el alma? ¿Qué es lo que está en el corazón? Y lo que viene de ahí del corazón es lo que para Él verdaderamente va a ser algo confiable. Ya sea incluso para bien o ya sea para mal. Porque en nuestro corazón pueden haber cosas malas, pero también pueden haber cosas buenas. Pero cuando nuestro corazón está totalmente dispuesto a que Jesús sea el que reine en nuestro corazón, ya no va a ser nuestro corazón, sino va a ser el corazón de Cristo en nosotros. Amén. Ok, entonces, primera de Samuel 13 y 14 dice así. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que Él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Aquí más o menos los que ya conocen la historia del rey Saúl, que fue el rey que estuvo antes de David, el rey Saúl cometió varios errores. Cometió errores porque no atendía al pie de la letra los mandamientos que Dios le daba. Aquí cuando estamos viendo que Samuel le dijo, Samuel era el profeta de Dios de aquel entonces todo lo que Dios quería hablarle a su pueblo, lo hacía por medio de sus profetas. En este caso, el rey Saúl tenía que atender todo lo que el profeta le dijera. ¿Por qué? Porque el profeta venía y le decía lo que Dios quería que el rey hiciera con su pueblo. Entonces hubo muchas cosas. Si no conocen de la vida de Saúl, de David, les recomiendo que escudriñen en su casa la Biblia y que vean todas estas historias que están padrísimas, y que ahí te vas a dar cuenta cómo Saúl hizo muchas cosas que a lo mejor ante los ojos de los humanos no eran tan malas, porque incluso más adelante de esto vemos cómo él desobedeció a Dios de un mandato que Dios le dio muy sanguinario. Un mandato en donde le dijo que fuera al reino de Amalek con los amalecitas, que fuera y que los exterminara a todos. Era un mandamiento que Dios le estaba dando por medio de Samuel a Saúl. Y Saúl fue y sí, aparentemente empezó a exterminar a todo el pueblo de Amalek. Pero tuvo misericordia del rey de Amalek, que era el principal. Y como tuvo misericordia Saúl de ese rey, Samuel llega y le dice: has desobedecido a Jehová. Jehová te dijo que eliminaras a todos.
y entonces tú por tu propia voluntad tú quisiste hacer lo que, entonces tú ya decepcionaste a Jehová. Y empezaron a haber muchas cosas de este tipo, que ante los ojos de los hombres aparentemente dices, bueno, pero es que qué sanguinario Dios, ¿por qué quería acabar con todos ellos? Es que Dios no se guía por los sentimientos humanos. Dios, como en alguna ocasión lo comenté, el lenguaje de Dios es la fe. Él no se guía por las necesidades, porque hay veces que la gente se acerca a uno y dice, es que yo creo que Dios no existe, porque si Dios existiera o si existe no es bueno. ¿Por qué? Porque hay muchos lugares del mundo en donde la gente se muere de hambre, en donde hay guerras, en donde hay esto, lo otro, aquello. Pero es que realmente, como no conocemos el corazón de Dios, nosotros nada más nos vamos a lo que nuestros ojos ven. O sea, nos vamos nada más a lo superficial. Pero Dios, Él se va a lo profundo. Él sabe perfectamente bien que pase lo que pase en este mundo cuando es conforme a su voluntad, siempre las cosas van a ser mejores. En alguna ocasión puse un ejemplo también de una persona que me decía algo como esto, y yo le dije, mira, yo tengo un jardincito, que es este que tenemos aquí. Tengo un jardincito que hay veces que yo planto algunos rosales, algunas florecitas, para que el jardín se vea bonito. Y pues a final de cuentas Dios me dio la oportunidad de que yo sea el dueño de ese jardín. ¿Y qué pasa? Que de repente me pongo a podar el jardín, me pongo a podar los arbolitos que están ya muy crecidos, los corto, y aparentemente alguien puede ver y dice, ay, ya le diste en la torre a todas esas ramas, mira todo eso, y me pongo a estar podando el jardín, de tal manera que aparentemente estoy haciendo algo en contra de la naturaleza de ese jardín. Pero ¿qué sucede? Si yo no hago eso, los rosalitos que están abajo o las otras plantitas, no les está llegando la luz para que ellas también puedan crecer y que el jardín pueda estar bonito. Si yo no podo el pasto, simplemente se va a ir pudriendo, ya el día de mañana ya no va a estar verde. ¿Por qué? Porque todo el pasto que está creciendo tan alto ya no deja que a las raíces le llegue el sol, ya pasan muchas cosas que no va a permitir que el jardín tenga esa vida que debe de tener, que sea un jardín bonito. Entonces muchas veces de esa manera es como Dios actúa en la vida de los seres humanos. Nos pasan cosas que aparentemente dices, no, es que esto no puede ser de Dios. Pero cuando tú tienes fe verdadera en Dios, cuando tu corazón está puesto en la voluntad de Dios, cuando menos te das cuenta, todas esas cosas que aparentemente te pasaron que eran malas, llegan a ser buenas. Aquí, ¿qué sucede? Que Dios, ¿por qué quería eliminar a los amanecitas? ¿Por qué? Porque ese pueblo, si seguía prevaleciendo, ese pueblo iba a exterminar al pueblo de Israel, de donde iba a venir nuestro Redentor, Jesucristo. Dios tenía que ir haciendo todo lo necesario, aunque se viera muy drástico, aunque se viera muy sanguinario. Él tenía que hacer todo lo necesario para ir preparando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué sucede? Que Dios no pensaba nada más en un pequeño pueblo. Dios pensaba en toda la humanidad. Él pensaba, si yo por ser una persona aparentemente misericordiosa con este pueblo, y yo voy a hacer que siempre haya paz en todo el mundo, que no haya guerras, que no haya conflictos, que no haya enfermedades, entonces nunca van a haber pruebas para que Dios pueda ver en dónde está puesto nuestro corazón. Si todo fuera vida y dulzura, Dios nunca se daría cuenta de realmente cuáles son los corazones que a Él le pertenecen. No se daría cuenta realmente quiénes son los que verdaderamente tienen una fe ciega. ¿Por qué? Porque la verdadera fe de la Biblia es una fe ciega, como lo hemos dicho. El tal Santo Tomás, precisamente por eso hasta todos decimos ese dicho, como Santo Tomás, hasta no ver, no creer, y sabemos que Jesús se molestó mucho con él. ¿Por qué? Porque él hablaba, no, es que si yo no veo, no voy a creer. Entonces, ¿qué sucede? Eso ya no era fe. Él lo que quería era comprobar algo. Entonces, cuando tú quieres comprobar algo y no haces las cosas tal cual lo dice la Biblia, simplemente la fe desaparece. La Biblia habla claramente que Dios es espíritu. Dios no es un Dios que podamos decir, pásale, mira, aquí está, y nosotros lo vemos, y esto y lo otro. Entonces, ¿qué sucede? Dios lo que Él quiere es que nuestra fe sea una fe en la cual nosotros sepamos que nuestro Dios existe, está en nosotros, aunque no lo veamos, aunque no sintamos incluso. Porque hay muchas veces
en congregaciones en donde se habla mucho de que se tiene que haber milagros, tienes que ver esto, tienes que ver las manifestaciones del Espíritu Santo, y cuando la gente no ve ese tipo de manifestaciones, dice, no, es que aquí el Espíritu Santo no está, porque yo no veo esto, porque yo no veo que mi economía esté prosperando, yo no veo, o sea, te entra ese espíritu de Santo Tomás, en el cual tú quieres estar viendo todo. Pero cuando vemos que en la palabra de Dios nos habla a nuestro Dios, que nosotros tenemos que creer en Él a ciegas, que cuando Él nos habla de esto, nos habla del otro, nosotros tenemos que creer en Él. ¿Qué sucedió? Que el rey Saúl, él no tenía esa fe ciega. Entonces, como no tenía esa fe ciega, empezó a cometer muchas tonterías. Y entonces aquí vemos cómo en el 14 dice, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. O sea, eso es lo que busca nuestro Dios. Ver el corazón que tenemos. Él busca que tengamos corazón, un corazón conforme al de Él, conforme al corazón de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, por eso nuestro Señor Jesús vino al mundo. Él vino, cuando Él hizo ese sacrificio en la cruz, en ese momento entregó su corazón a la humanidad, a todo aquel que quisiera recibirlo. Como ahorita lo acabamos de ver, Él invitó a todos a las bodas, Él invitó a toda la humanidad, pero no todos quieren recibir esa invitación. No todos toman en serio esa invitación, no todos se preparan para recibir a Cristo Jesús en sus vidas, pero precisamente para eso estamos aquí, para prepararnos. ¿Amén? Amén. Ok, vamos a seguir en la Biblia, ahí mismo en Samuel, pero ahora vamos al 16:1. Creo que todos sabemos quién era el rey David. El rey David, como ahorita lo vimos, era un rey, una persona conforme al corazón de Jehová, al corazón de Dios Padre. Entonces, el rey David, vemos aquí como le estaba diciendo, Samuel era el encargado de ser la voz de Dios en todo Israel, y por medio de Samuel, Dios le hablaba a su pueblo. Por medio de Samuel, él iba y hacía las veces incluso de ungir a los reyes. Ahí cuando Samuel llega, aquí vamos a verlo en el 16:1 en adelante, dice, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, al ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Aquí estamos viendo Isaí, ese era el papá de David. O sea, aquí está hablándole Jehová a Saúl de que vaya a ver a Isaí, que tenía un grupo de hijos. Luego dice, hizo pues, vamos en el 4, dice, hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab, era uno de sus hijos de Isaí, y dijo, de cierto delante de Jehová, este es su ungido. Y Jehová le respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Amén. Aquí estamos viendo, voy a parafrasearles lo que acabamos de leer. Samuel
llega con el papá de David. Y él tenía pues un grupo de hijos que eran grandotes, fortachones. De hecho, ya no tengo tiempo para que sigamos leyendo lo demás, pero parafraseando, David era el más pequeño de ellos y David era un simple pastorcito. Cuando que todos estos hijos a los que Isaí le presentó al profeta, todos ellos eran guerreros, eran soldados. ¿Y qué sucede? Que él dijo, no, pues si va a venir a ungir al rey de Israel, pues yo creo que va a ser cualquiera de estos. El mismo Samuel, en el momento en que empezó a ver, dijo, no, seguro este es el que va a querer Dios que yo unja como rey. Pero ¿qué sucede? Dios le dijo, no te fijes, o sea, con tus ojos, lo que tú ves, eso no es lo que yo Jehová quiero. Yo no me fijo en que esté grandote, en que esté corpulento, en que sea licenciado, en que sea arquitecto, en que sea un teólogo, en que sea... No, yo me fijo en su corazón. O sea, Dios no va a estar con... Por eso, como se los dije hace un rato, hay personas que en el mundo son muy dados a que dicen, no, pues yo voy a ir a los asilos de ancianos y como yo tengo mucho dinero porque ando haciendo tranzas por aquí, por allá, yo voy y voy a regalarles mucho dinero a los viejitos, voy a ir a esos otros asilos, esto, lo otro, aquello, para que de esa manera yo lave mis culpas y para que de esa manera Dios me vea con buenos ojos y pueda yo tener mi boletito para entrar al cielo cuando me muera. Pero no es así. Dios no se fija en lo que nosotros podamos hacer. Dios se fija en lo que hay en nuestros corazones. Si realmente en mi corazón está ir a hacer eso porque tengo el corazón de Jesús en mi vida, eso es diferente. Esas obras son las que realmente a Dios le agradan, que dice, realmente como Él tiene el corazón de Jesús en su vida, realmente Él todo lo que está haciendo no es para comprarme un boleto para entrar al cielo. Él lo está haciendo porque tiene la identidad de Jesucristo en su vida. Y como Él tiene esa identidad de Jesucristo en su vida, pues todas sus acciones, todas sus obras son buenas, pero no las está haciendo por conveniencia. ¿Por qué? Porque Él está viendo nuestro corazón. Y eso es lo importante. Dios nunca se va a guiar por esos sentimientos humanos. Muchas veces las personas quieren llegar al corazón de la gente por medio de sus sentimientos. Y eso es bien fácil. Eso es bien fácil. Por eso ustedes ven como hay lugares llenos en donde te dicen, venga y pare de sufrir. Pues aquí no le va a gustar parar de sufrir. Pero cuando vamos a la Biblia vemos que Jesús nunca dijo que vas a parar de sufrir. Jesús al contrario dijo, toma tu cruz y sígueme. Jesús dijo, tú vas a ser heredero de todo lo mío. Vas a heredar mis padecimientos y también mi gloria. O sea, Jesús siempre nos habla de una victoria, pero nunca nos habla de que vamos a parar de sufrir. Los apóstoles no pararon de sufrir. Los apóstoles, de hecho la mayoría de los apóstoles murieron de una manera trágica. ¿Pero por qué murieron de una manera trágica? Porque tenían una verdadera devoción, una verdadera fe en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque ellos vieron que Jesucristo resucitó. Ellos vieron que no era de mentiritas lo que Jesús había venido a hablar al mundo. Ellos sabían que no era de mentiritas ese sacrificio que hizo en la cruz. Entonces esa fe es la que verdaderamente busca a nuestro Padre en nuestros corazones. Que nuestros corazones verdaderamente estén puestos en los ojos de Jesús, puestos en el rostro de Jesús, en las actitudes de Jesús. Pablo le dijo a los corintios, sean imitadores de mí porque yo soy imitador de Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que busca nuestro Señor? Que ese corazón de Cristo Jesús fluya en nuestras vidas. Que nosotros verdaderamente estemos caminando conforme Jesucristo camina y ser seguidores de cada una de las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que Él dejó pisadas, nuestro Señor Jesús dejó pisadas para que nosotros las vayamos siguiendo. ¿En dónde podemos encontrar esas pisadas? En la Biblia, en la palabra de Dios. Cuando nosotros escudriñamos como lo estamos haciendo en este momento, de esa manera sabemos perfectamente bien que no vamos a errar el camino. Y como no vamos a errar el camino, ¿por qué? Porque el corazón de Cristo Jesús es el que nos está guiando. Y para ello vamos a seguir leyendo la Biblia. Vamos a Mateo 6:19. Mateo 6:19 hasta el 21, por favor. Dice así, tiene un subtítulo en la Reina Valera, tiene un subtítulo que dice Tesoros en el cielo.
Aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo y dice así: no se hagan tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino hagan tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Donde está nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. ¿Qué sucede? Aquí nuestro Señor Jesús está dándonos la pauta de cuál es el propósito eterno. El propósito eterno no es que hagamos tesoros aquí en la tierra. El propósito eterno es que hagamos tesoros en el cielo. O sea, no vamos a irnos a lo literal, ¿no? A lo textual, perdón, en donde, ¿sabes qué? Como va a ser tesoros en el cielo, bueno, pues a ver, díganme dónde está la cuenta de banco que se llama cuenta de banco del cielo, ¿no? Para ahí ir y meter mis moneditas y esto y lo otro. Él se refiere precisamente a que todo lo que está puesto en nuestro corazón sean las cosas que están puestas en el cielo, en lo eterno. Cuando Jesús hace la oración del Padre Nuestro y dice, hágase tu voluntad en el cielo, en la tierra como en el cielo, o sea, Él precisamente está pidiendo eso, que la voluntad que se haga en mi vida sea de la misma manera como Dios lo hace allá en el cielo. En el cielo no hay ladrones, en el cielo no se corrompe nada, en el cielo todo es eterno, aquí todo es efímero. Cuando aquí nosotros ponemos nuestros ojos en las cosas de este mundo, todas esas cosas tarde que temprano van a desaparecer, son efímeras, pero sin embargo las cosas de Dios, todas esas cosas son eternas. Y a cada uno de nosotros nos conviene lo eterno, no lo efímero. Pero desafortunadamente muchas veces nuestro corazón no está puesto en las cosas de arriba. Nuestro corazón está puesto en las cosas de este mundo. En la satisfacción de nuestro cuerpo, en la satisfacción de lo que aparentemente para el mundo son cosas buenas. Entonces, de esta manera muchas personas se van tropezando y tropezando en el camino, se van decepcionando. En alguna ocasión oí la historia de un misionero que había ido a estar trabajando, no me acuerdo en qué regiones, pero era allá por la India, en lugares en donde no se conocía del Evangelio. Y anduvo este misionero por allá muchos años, de tal manera que incluso por allá envejeció, creo que duró como 20 años este hermano. Y en el momento en que regresa a su país natal, que era Estados Unidos, cuando él regresa, bueno, pues regresa muy satisfecho de lo que hizo, de toda esa labor que hizo por allá, porque regiones enteras en donde miles y miles de personas que ni siquiera conocían el nombre de nuestro Señor Jesucristo, lo conocieron, se hicieron cristianos, se levantaron muchísimas iglesias, o sea, hizo un trabajo muy parecido al que hacía Pablo, el apóstol, que iba y levantaba iglesias por todas las regiones en donde lo andaban buscando para matarlo, hasta que incluso un día sí lo mataron. Bueno, pues este misionero, gracias a Dios, no lo mataron por allá, regresó exitoso a su país, a Estados Unidos, creo que era de Florida, no me acuerdo de qué lugar. Pero cuando él va llegando de regreso a su país, él en el avión en el que viajaba, era un avión donde había gente ejecutiva y demás y todo eso, y cuando ya va aterrizando el avión, él se da cuenta por la ventanilla de que había un grupo de personas tremendo ahí esperando a alguien, para que cuando se bajara del avión le dieran la bienvenida. Habían así cartelones y no, hombre, cosas tremendas, de tal manera que él en lo humano dijo, oh, qué padre, o sea, se ve que me está esperando aquí toda esta gente para darme la bienvenida. Se ve que ya se enteraron de todas esas victorias, éxitos que tuve por allá en la India, en donde levanté muchísimas iglesias. ¡Qué bueno! El chiste es que en el momento en que él va bajando del avión, en ese momento, ya que se va acercando, se va dando cuenta de que todos esos cartelones decían otro nombre, muy diferente. Era el nombre de un ministro gubernamental
de los Estados Unidos. O sea, como decir aquí el alcalde, ¿no?, de la ciudad, como decir algo gubernamentalmente muy conocido. Entonces, cuando ve eso, chin, se le hizo su corazón así chiquito y volteó. Nadie lo estaba esperando a él. Nadie lo estaba esperando a él. Entonces ya se fue caminando y ya nada más volteó y con cierta envidia vio eso y dijo, ¿cómo puede ser posible? Si supieran yo todo lo que hice. Pero ya se fue caminando y dijo, Dios mío, ¿por qué es así de injusta la cosa? ¿Por qué si supieran yo todo lo que hice? Y en ese momento Dios le contesta y le dice, hijo, es que tú todavía no has llegado a casa. Y así es. Él esperaba, él realmente, ese es el problema que luego muchas veces tenemos, que pensamos que esta es nuestra casa, que el mundo es nuestra casa, pero realmente esta no es nuestra casa. Nuestra casa está en el cielo. Cuando nosotros lleguemos al cielo es cuando verdaderamente Dios va a decir, buen siervo fiel, entra al gozo de tu Señor, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. Entonces, ¿qué sucede? Esa mentalidad es la que pone Jesús en nuestros corazones. Cuando Jesús está radicando en nuestra vida, en nuestro corazón, su vida va a ser manifiesta por nuestras acciones, por nuestras palabras, por nuestros pensamientos, por todo de nosotros. Es cuando verdaderamente vamos a ser íntegros en Cristo Jesús. Eso es lo que busca nuestro Señor, que nuestro corazón sea el corazón conforme al de Cristo Jesús. Vamos a Proverbios 4:20, por favor, que dice así: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan, y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu, ¿qué dice? Corazón. Guarda tu corazón. Dile a tu vecino que está al lado, guarda tu corazón. Y por último ahí dice, porque de él mana la vida. Eso es lo que le importa a nuestro Padre Celestial, la vida. Que nosotros hablemos palabras de vida y no de muerte. Que hablemos palabras de salud y no de enfermedad. Entonces, ¿qué sucede cuando guardamos nuestro corazón? ¿En dónde lo vamos a guardar? En el tesoro del cielo. Lo vamos a guardar en ese lugar en donde siempre va a estar bien protegido, que es en Cristo Jesús. Cuando nuestro corazón lo guardamos en Cristo Jesús, nada va a corrompernos. ¿Por qué? Porque nuestra fe va a estar siempre bien puesta en lo que va a suceder cuando lleguemos a casa, no mientras lo que estemos haciendo aquí. Claro está que cuando nosotros estamos aquí y estamos viendo que nuestro Padre Celestial, por medio de su palabra, nos está dando ciertos mandamientos para que los cumplamos en esta vida, es menester hacerlos. Aquí, como lo estamos viendo, Proverbios, como ya lo hemos dicho, lo escribió el hombre que en ese momento fue el hombre más sabio del mundo. Bueno, de hecho, después de nuestro Señor Jesucristo ha sido el hombre más sabio del mundo, que fue el rey Salomón. El rey Salomón escribió esto y está dándonos una instrucción de parte de Dios, porque la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo. Nos está dando una instrucción por parte de Dios de que guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. En nuestro corazón, él sabe perfectamente bien que ahí es donde Dios va a depositar su mirada para ver realmente quién somos, de quién somos. Si verdaderamente estamos usando nuestro corazón carnal, porque ¿cuál es nuestro corazón carnal? Aquel que todo lo hace conforme, ay, mis sentimientos, es que como esto me da sentimiento, pues yo no voy a hablar mejor del evangelio, porque no vaya a ser que como el evangelio confronta a la gente, y a lo mejor van a haber religiones que pues, se puedan ofender, y voy a ofender si pongo alabanzas, a lo mejor los vecinos, la gente que está a mi alrededor, híjole, vayan a decir, híjole, yo que soy satánico, o yo que no creo en Dios, estos ponen todos los domingos esa música, y si yo soy muy sentimental, voy a decir, híjole, no, pues yo como quiero mucho a mi vecino, pues yo no quiero hacerle daño, ¿verdad? Entonces mejor ahí la llevo. Ay, como yo quiero mucho a mi papá y a mi mamá, y yo sé que ellos, híjole, abrazan su religión de una manera tremenda, yo mejor no les hablo de Cristo, no les hablo de Jesús, porque si no se van a ofender conmigo, y yo no quiero perder el amor de mis familiares, eso, lo otro. Entonces, ¿qué sucede?
que ahí es cuando Dios dice, este definitivamente no está preparado para las bodas. Este definitivamente tiene una vestimenta muy pobre. ¿Por qué? Porque él todos sus ojos los tiene puestos en las cosas de qué va a sentir qué voy a sentir yo. Por eso es que hay personas, como les digo, que piensan que Dios es muy sentimental y que como no ayuda a que muchos países lleguen a ser prósperos y que no haya guerras, dice, entonces Dios no es Dios, Dios no es bueno, porque ellos se guían siempre por eso, por lo sentimental. Y hay muchos cristianos que se guían por eso también, que se guían por decir, es que yo voy a una iglesia en donde me hablan siempre bien bonito, donde siempre todo lo que me dicen es puro éxito, pura victoria, y salgo yo de ahí con un corazón triunfante, y salgo esto, pero no, yo mejor ya no voy allá, porque luego cuando me dice el pastor lo que dice la Biblia, híjole, me confronta, y en la torre, y fíjate, ahora ya tuve que dejar el cigarro, porque la verdad me redargulló el corazón, y sentí bien feo, y tan rico que era estarme echando mis cigarritos. ¿Por qué? Porque te fijas solamente en los gustos que la carne te da. Por eso Dios en todo momento te está diciendo que guardes tu corazón, y te está diciendo también que tengas cuidado con ese corazón carnal, que tengas mucho cuidado porque es muy traicionero, y lo vamos a estar viendo más adelante. Vamos a la Biblia, vamos a Jeremías 17:1. Ya estamos por terminar este mensaje. Es bien claro que entendamos que cuando nuestro Dios habla de que las cosas de corazón es porque Él sabe que ahí es donde está puesto nuestro sentir, donde está puesta nuestra mente, donde está puesta nuestra convicción. En el corazón, o sea, como dijo aquí, de ahí es de donde emana la vida. Entonces, por eso en repetidas ocasiones, cuando él habla de eso, incluso en alguna ocasión se le acercaron a Jesús y le dijeron, ¿y cuál es el mandamiento principal? Y Jesús le dijo, el mandamiento principal es que ames a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Entonces, ¿qué sucede? En ese momento él se estaba yendo precisamente al alma. ¿Por qué al alma? Porque el alma es la que guarda tanto las cosas malas como las cosas buenas. Entonces lo que quiere Jesús es que nuestra alma esté totalmente saturada de Dios. ¿Para qué? Para que de esa manera nosotros podamos manifestar lo bueno y no lo malo. Porque cuando nosotros nos guiamos por ese corazón terrenal, como lo hemos dicho, ese corazón que teníamos cuando éramos de Adán, éramos naturaleza adámica, porque no habíamos venido a Cristo Jesús. ¿Qué sucede? Que en ese momento ese corazón siempre va a pensar en cosas de este mundo y no en cosas de vida eterna. Por eso hablaba de que nuestro corazón tenía que ser totalmente de Dios. Y de esa manera íbamos a cumplir con el máximo mandamiento. Aquí en Jeremías 17:1 en adelante hay un subtítulo que dice: el pecado escrito en el corazón de Judá. Judá era una de las tribus del pueblo de Israel. Dice así, Jeremías también era otro profeta, así como estábamos viendo ahorita del profeta Samuel, aquí en este caso era Jeremías, que le está hablando al pueblo de Judá. Dice, el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos, sobre las montañas y sobre el campo. Todos tus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de tus lugares altos en todo tu territorio. Y perderás la heredad que yo te di, y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, porque fuego habéis encendido en mi furor, que para siempre arderá. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará
en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene, ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Amén. Bueno, aquí parafraseando también esto, estamos viendo cómo claramente Jeremías le está hablando a un pueblo que está cometiendo muchos pecados. Entre ellos, un pecado que está aquí señalando y está enfatizando mucho es la idolatría que tiene. Y curiosamente, si se dan cuenta, esa idolatría normalmente cuando la llegan a llevar a cabo, les da mucho por hacerlo en lugares altos. Y aquí dice arriba de árboles. Ahí por si se les ocurre pensar en algunas cosas que hay aquí en Celaya. Arriba de árboles ahí ponían sus ídolos. Aquí era el río de Acera, era uno de los ídolos. Y aquí está hablándole Jeremías al pueblo, diciendo que Jehová está muy enojado, que Jehová está enojado por todos esos pecados que han hecho. Entonces les dice, maldito el varón que en el hombre confía. ¿Por qué le dice eso? Porque el hombre forma sus doctrinas y al hombre le encanta la idolatría. Le encanta empezar a idolatrar algo, que la gente se hinque en eso, que los besen, que hagan una serie de cosas, porque el hombre, esa es la naturaleza pecaminosa que tiene. Por eso le dice, maldito el varón que en el hombre confía. Y después dice, bendito el que confía en Jehová. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros permitimos que por nuestro corazoncito sentimental nos dejemos guiar por esas doctrinas que los hombres han querido implementar al mundo, que a Dios no le agrada, Dios se enoja mucho con nosotros. Después habla precisamente de algo en lo que Él sabe perfectamente bien por qué es que están haciendo esas prácticas. ¿Por qué? Porque el corazón es engañoso, como aquí lo está diciendo en el 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso aparte de todo, dice. ¿Por qué? Porque ese corazón del que está hablando aquí Dios es ese corazón sentimental, ese corazón que dice, ay, es que pues se ve bien bonito esto, y pues la verdad sí me dan ganas de hincarme y adorarlo y hacer eso. ¿Por qué? Porque el corazón te engaña. El corazón muchas veces te engaña de tal manera que tú dices, ay, es que si yo no sigo esas tradiciones, si yo no hago esto, pues mi mamá se va a ofender, porque pues mi mamá, como me lo ha dicho, esto es una tradición de tus abuelos, mira, tu abuelito fulanito de tal, nos heredó esto, nos dio lo otro, aquello. Entonces tú tienes que adorar a esto, tú tienes que... Entonces ese sentimiento muchas veces es el que no permite que nosotros podamos fluir conforme al corazón de Dios. Porque como lo estamos viendo, para Dios no le importan los sentimientos. Para Dios lo que le importa es formar un carácter cristiano en la vida de cada uno de sus hijos. Un carácter que tenga puesta su mirada en lo eterno, en la vida eterna. No en esta vida temporal que vamos a tener unos cuantos años cada uno de nosotros. Por eso es la importancia de que nosotros nos fijemos en lo que Dios dice, en su palabra. No en las tradiciones humanas, sino en su palabra. Vamos a Mateo 12:46, porque muchas veces también nosotros podemos todo esto decir, bueno, es que es muy bonito que en la Biblia se hable de ciertas cosas, pero a ver, ¿qué era lo que hacía Jesús realmente? ¿Qué es lo que hacían los apóstoles? ¿Qué era lo que hacían ellos para corroborar que en realidad esas prácticas que ellos llevaban a cabo eran las que escribían también? A ver, vamos a ver si en la vida de nuestro Señor Jesús, cómo era que Él se guiaba, Él cómo caminaba, cómo Él hablaba con sus discípulos, cómo es que Él llevaba su vida
con su familia, ¿no? Porque él tenía una familia también, como todos nosotros, una familia humana, una familia carnal. Pero sabemos perfectamente bien que Dios nos seguía por eso. Mateo 12:46 al 50. Hay un subtítulo que dice: la madre y los hermanos de Jesús. Y dice así: mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Eso es algo tremendo, eso es algo que dices: ay, pero ¿cómo tengo que amar más a mis hermanos en la fe? Tengo que ver más por mis hermanos en la fe que por mi hermano carnal. Bueno, eso es lo que dice la Biblia, y aquí nuestro Señor Jesús hizo ese acto. En ese momento él agarró y dijo: ¿quién realmente es mi madre y quiénes son mis hermanos? Sino ustedes que hacen la voluntad de mi Padre. Claro, aquí estamos viendo esta porción de la palabra. ¿Por qué sucedió esto? Porque ni su madre ni sus hermanos lo seguían, curiosamente. Había uno solo de ellos, de sus hermanos, que era Jacobo, que era el que sí lo seguía. Pero todos los demás tenían hermanos y hermanas carnales. Su mamá, incluso María, ellos no lo seguían. Ellos no eran sus discípulos. Y María sabía perfectamente bien que él era el Mesías. Pero bueno, pues por sus ocupaciones, por una u otra razón, no iban a los cultos con él. Ellos iban, en ese momento, fueron nada más para que la palabra que Jesucristo traía para el mundo era la palabra de vida eterna. Era la palabra que llevaba a las personas a hacer la voluntad de Dios y no la voluntad de los hombres. Por eso Jesús se expresa de esa manera. Por eso Jesús dice: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Sino los que hacen la voluntad de mi Padre. Los que están en este momento escuchándome. Los que son verdaderamente mis discípulos. Claro, estos de los que habla ahorita la palabra, más adelante sí se convierten. No quiero decirles que no fueron salvos ellos también. Todos ellos también fueron salvos. Porque más adelante se convirtieron. Más adelante incluso algunos de ellos, como Santiago, en el momento en que Jesús resucita, es cuando se convierte, cuando dice: en la torre, mi carnal, si era de veras el Mesías. Fíjate nada más, yo creyendo que como él jugaba con él canicas desde chavo, y como yo lo veía que se iba a la carpintería con mi papá, y eso, yo nunca me imaginé que la verdad era el Mesías. Pero se convirtió de tal manera que él fue también de los más chambeadores en los tiempos bíblicos. De hecho, Santiago no era un apóstol, el libro de Santiago, era precisamente el libro que escribió su hermano de Jesús. Entonces, ¿qué sucede? Que de esa manera es como nuestro Señor Jesús se conducía. Ya no tenemos tiempo para leer más ahorita la Biblia, pero voy a parafrasear. Ahí mismo en Mateo, en alguna ocasión Jesús les dice a las personas, les dice: no crean que yo vine a traer paz, yo no vine porque eso es lo que les digo, hay veces que confundimos. Él no vino a traer paz en el mundo, así dijo. Él en alguna otra ocasión nos habló de que Él nos da paz que sobrepasa todo entendimiento. No la paz que el mundo da. Es más, hace 8 días lo vimos, ¿se acuerdan? Pero cuando Él agarra y dice eso: yo no vine a traer paz en el mundo, Él se refiere a lo natural precisamente, a lo familiar. Incluso, parafraseando, empieza a decir: yo vine a traer problemas entre padres y hijos, entre suegras y yernos, entre hermanos y hermanas, entre familiares. Yo vine a traer problemas, vine a traer divisiones. Y ahí se los dejo de tarea que lo busquen en su casa. Habla de una manera que dices: ay, en la torre yo creía que Jesús había para que todos nos amemos. Claro, Él habla, ese es un mandamiento de que amemos los unos a los otros, de que de esa manera se cumple toda la ley y esto y lo otro, aquello, claro. Pero Él sabe perfectamente bien que muchas personas, por no querer seguir esos mandamientos, van a entrar en conflicto. Él mismo lo estaba viendo. Él mismo estaba viendo que Él iba y predicaba del Evangelio.
Su mamá sabía perfectamente bien que él no había nacido de otro hombre. Ella sabía perfectamente bien que Jesucristo era un milagro de Dios, que era el Mesías, y sin embargo no lo seguían, no iban al culto con él, no iban a discipularse con él. Entonces, ¿qué sucede? Jesús sabía que entre muchas familias iban a haber estas situaciones. Iban a haber situaciones en las cuales el esposo iba a acudir al culto, o la esposa, y la esposa no, y el hijo sí, el hijo no, y que cuando tú llegaras y le dijeras, oye, ¿qué crees? Que mira, encontré en la Biblia, que es la palabra de Dios, que lo que hemos practicado, pues no era lo correcto, porque en vez de que eso le agradara a Dios, mira, aquí dice la Biblia que eso le desagradaba. Y como vino hasta el fondo de mi corazón esto, realmente yo voy a caminar como lo dice Jesús. Yo ya no voy a caminar como lo dice fulanito y sultanito, las tradiciones, no. Yo voy a caminar de hoy en adelante conforme a la palabra de Dios. Porque yo no voy a buscar las cosas de este mundo. Yo voy a buscar las cosas eternas. Porque aquí hay una promesa por la cual incluso muchos dieron su vida, a todos los apóstoles. Esa promesa no puede ser mentira, porque ellos no hubieran dado su vida si hubiera sido una mentira. Entonces, yo creo en Cristo Jesús, y la palabra de Dios me está hablando de que Cristo es el que vino a salvarme. La palabra de Dios me está hablando de que yo tengo que ser más fiel para Jesús que para cualquier otra persona, que para cualquier religión, para cualquier tradición, para cualquier sentimiento que yo pueda tener. Mi verdadero sentimiento está en el cielo, porque ahí es donde está mi tesoro, ahí es donde está mi casa, es donde voy a vivir eternamente. Entonces, ¿sabes qué? Y de repente, ¿qué pasa? Que la otra persona, oye, no, ¿sabes qué? Que a mí no me vengas con esas cosas. A mí no me vengas con esas cosas, porque mi abuelita me heredó esta tradición, y me heredó la religión, y me heredó el rosario, y me heredó esto, y yo tengo que seguir en eso. Yo tengo que seguir en lo otro, Entonces ahí es donde empieza a haber conflictos. Empieza a haber conflictos en que tú, por querer seguir con la palabra de nuestro Señor Jesucristo, van a haber cosas que sentimentalmente hablando se puedan llegar a destruir. Claro está que Dios es tan misericordioso, y yo se los digo en lo personal, que poco a poco, Jesús dijo, por sus frutos los conocerás. Entonces, ¿qué sucede? Que los frutos que tú mismo empiezas a dar, como aquí lo vimos ahorita en la palabra, cuando nosotros estamos con nuestro corazón bien puesto en las cosas de Cristo Jesús, venimos a dar unos frutos de buenas obras. Ese fruto que empieza a dar tu vida, esa esencia, esa unción con la que tú llegas con las personas, hablas del evangelio, cómo ya los empiezas tú a tratar. Empiezan a ver, en mi caso, mi familia empezó a ver que dejé el alcoholismo, empezaron a ver que dejé la violencia, que dejé de fumar, que dejé de tratar mal a mi esposa, a mis propios hijos, que muchas cosas que empezaron a cambiar en mi vida. Eso es lo que empieza a ablandar el corazón de la familia. Eso es lo que verdaderamente empieza a hacer una visión diferente de tus familiares. Ya no te ven como, ay, este es el aleluyo, este es el de otra religión, este es el de... No, ya te empiezan a ver con una autoridad espiritual. Ya te empiezan a ver como diciendo, ay, creo que sí tenía razón. Creo que sí tenía razón. Esas prácticas que él está llevando a cabo por medio de la palabra de Dios, esos consejos que la Biblia le está dando, no los consejos que el pastor le esté dando, los consejos que la Biblia le está dando, verdaderamente están cambiando su vida. ¿Y qué crees? Que también la mía. ¿Por qué? Porque yo ya hasta siento feo decir groserías delante de él. Yo ya siento feo emborracharme frente de él. Yo ya siento feo que el día que yo llegue a su casa, llegue entrando con mi cigarro. No, porque ahí ya ni fuman. Ahí es una familia en donde se la pasan hablando de amor. Es una familia en donde todo el tiempo están pensando en las cosas de Dios, en hacer el bien y no hacer el mal. Me dan consejos buenos, van y oran por mi enfermedad. Todas esas situaciones empiezan a dar un fruto, que ese fruto da un testimonio para que, sin que digas más palabras, la gente diga, yo quiero conocer a ese Jesús del que tú me estás hablando, porque yo conocía una religión, yo lo que conocía era una religión, pero ahora tú me estás hablando de algo vivo, tú me estás hablando de un Dios vivo,
No de un Dios muerto que desde chiquito yo lo conocí, un Dios todo flaquito y así hasta las costillas se le veía. No, tú me estás hablando de un Dios vivo, que ahorita en este momento aquí está. Es más, tú estás hablando como Él hablaba. ¿Por qué? Porque el corazón de Cristo Jesús ahora está en mí. El corazón de Cristo Jesús es el que ahora habla por mí. Ya no soy yo, ahora ya es Cristo el que vive en mí. Ya no son las cosas mundanas que me llevan a estar haciendo cosas malas. Ahora son las cosas del cielo, porque ahora mi corazón está puesto en el cielo. Ahora todos los tesoros que yo estoy haciendo son tesoros de vida eterna. Amén. Bueno, vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Los que realmente quieran entregar su vida y su corazón a nuestro Señor Jesús, pues vamos a concentrarnos cerrando nuestros ojos, simplemente para que nos concentremos y no haya nada que nos distraiga, sabiendo que en cada uno de nosotros tenemos ese privilegio de poder encontrar a ese Cristo Jesús. Cada uno de nosotros hemos sido invitados a esas bodas. Cada uno de nosotros podemos incluso ser la novia que Jesucristo ha escogido para casarse con esa novia y ser su esposa eternamente, vivir eternamente con el Padre. Saber que nuestro Señor, cada una de sus promesas que Él ha dejado escritas en su palabra, serán cumplidas, porque nuestro Señor Jesús siempre ha cumplido todo lo que ha prometido. Siempre ha cumplido cada una de las cosas que Él escribió y dijo, se cumplieron. Por eso es que en este momento, mi Dios, te oramos, Señor, dándote antes que nada muchas gracias, porque sé que nos has hablado. Has hablado al corazón de cada uno de nosotros, Señor. Te doy muchas gracias porque sé perfectamente bien que tú has tomado el control de nuestras vidas. Tú has tomado el control de mi boca, Señor, para que todo lo que el día de hoy se haya hablado sean palabras de vida eterna, sean palabras que vienen de lo alto y no palabras del hombre, sino palabras de Dios. Bendito Padre, yo te pido esa bendición especial, esa bendición que sobrepasa todo entendimiento, que sobrepasa todas las promesas y todas las cosas buenas que pudieran pasarnos en este mundo, porque tus bendiciones y tus promesas son eternas. Señor, te damos gracias porque el día de hoy muchos de nosotros hemos entendido que nuestro corazón tiene que ser conforme al tuyo, Cristo Jesús, que nuestro corazón tiene que estar guardado y que nosotros no debemos de guiarnos por esos sentimientos humanos que muchas veces nos llevan solamente a la desgracia. Nosotros debemos de guiarnos por tu sentimiento, y tu sentimiento es de vida eterna, Señor. Tu sentimiento es de vida y no de muerte. Tu sentimiento es para salvación de la humanidad, Señor, para salvación de nuestras casas, de nuestras familias. Tu sentimiento es para que ya no haya más drogadicción en este mundo. Tu sentimiento es para que las personas vengan a tus pies y reconozcan sus errores, reconozcan que hemos sido pecadores, Señor. Tus sentimientos, Señor, son para que nosotros podamos caminar bajo la gracia, Señor, poder caminar de una manera correcta, de una manera santa, Señor, porque tú eres santo y tu corazón en nosotros nos da esa justificación para también poder ser santos, Jesús de Nazaret. Te damos muchas gracias, Jesús, porque en cada uno de nosotros tú has derramado esa unción que viene de lo alto.